Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. El fanfiction le pertenecen a Sleepy Lilac Fox de Archive of Aurorum, y Welcome to Demon School y Iruma-kun, le pertenecen a Osamu Nishi, y el link del creador estarán en la descripción del video. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 64. Bienvenida, Rumi-chan, a una noche esclarecedora. Ahora que la fiesta está por terminar, tenemos un anuncio importante desde el cuartel general. Los resultados de la votación del partido de los Butlers ya están contabilizados y son definitivos, anunció Dalí, atrayendo de nuevo la atención hacia los altavoces instalados por toda la escuela por el locutor. En un momento los anunciaré. Rumi hizo una pausa, justo después de aceptar la foto que le habían tomado al salir de la carpa de fotografía, y su mirada se posó en uno de los oradores que sobrevolaban a la multitud con creciente expectación. El gran premio rondaba la mente de todos los estudiantes. El butler del partido de los luchadores indiscutiblemente más valioso será anunciado durante el espectáculo de clausura. Anunció Dalí con alegría, con una gran sonrisa mientras el cuerpo estudiantil, agitado por la anticipación, gritaba ante el final en suspenso. Eso también me puso nerviosa. Rumi refunfuñó con un puchero, echando la cabeza hacia atrás. Quiero dormir, suspiró, dejándose caer, mientras la última energía que había reunido durante todo el día se desvanecía. Una bromista como siempre, rió Sujiban, alzando a su nieta, encantado de ver cómo se dejaba caer en sus brazos, con el cansancio bastante evidente. ¿Vamos a casa, eh? Te espera un día muy emocionante. El anciano miró hacia atrás, asintiendo mientras Opera hacía una reverencia, recogiendo el carrito con los premios y regalos para seguir adelante, dejando al anciano con su nieta. Sí, por favor, abuelo, no creo que pueda soportar más sorpresas ni expectativas. Vaya, esa es la actitud, querida. Vamos a la cama entonces. Rumi dejó escapar un gemido prolongado mientras salían del recinto escolar, refunfuñando para sí misma sobre los profesores groseros que prolongaban el drama antes de quedarse en silencio. Se apoyó en los brazos de Sujiban, recostando la cabeza sobre su hombro. Sus ojos estaban fijos en el cielo nocturno, contemplando las dos lunas entre el mar de estrellas centelleantes. A Rumi se le encogió el corazón al ver aquello. La claridad de la noche, la ausencia de dudas sobre si contemplaba un cuerpo celeste o un objeto artificial. Le produjo una extraña sensación de tristeza. Más intensa esta noche que desde su llegada al inframundo. Un tembloroso suspiro se coló entre sus dientes. Sus colmillos, que crecían, le dolían, pareciendo conectarse con los dolores de cabeza, espalda y coxis. La angustia aumentaba, su cuerpo se ponía rígido poco a poco. La incomodidad le tensaba la columna. Todavía le dolía un poco la garganta, y sentía ganas de llorar ahora que por fin estaba fuera del recinto escolar. «Abuelo». Otro suspiro ahogado escapó de sus labios, con la voz temblorosa. Se estremeció, sintiendo un calor intenso como la fiebre. Esa noche, el calor la asfixiaba. Como si se condensara, acumulándose en sus venas como magma. Sujiban guardó silencio solo un instante, con la cabeza ligeramente inclinada en una reverencia. «Sí, cariño», susurró, bajando la voz para igualar la de ella. Sus frentes se apoyaron suavemente una sobre la otra. Observó el dolor apenas disimulado que su nieta albergaba, con el ceño fruncido por la preocupación. Su cuerpo irradiaba fiebre. Si no la conociera mejor, pensaría que estaba enferma. Rumi cerró los ojos, tomando una respiración profunda y prolongada para calmarse. La temperatura fría de su frente la ayudó a tranquilizarse, alejando el terror y la impotencia, la traición que sintió la otra noche. «Gracias», murmuró, escondiendo su rostro en el hueco de su cuello, frotando su nariz contra su piel cálida con sueño. Recordando la euforía que sintió al verlo en esa habitación aterradora, la sorpresa y la alegría que la invadieron cuando llegó a su campo de batalla con Opera. El hermoso y onírico día de diversión que vivieron como una verdadera familia. Hoy solo ha reafirmado esas dudas que empezó a sentir desde el primer mes. Él realmente se preocupa por ella. La desea. El abuelo y Opera, de verdad la aprecian. El anciano canturreó, extendiendo una mano para acariciarle suavemente el codo hasta el bíceps, mientras la veía cerrar los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas de alivio. «Soy tu abuelo, mi pequeño tesoro. Eres el tesoro más preciado de todo el inframundo. Venga el infierno o el caos, cualquier tortura o prueba que se interponga en mi camino, estaré aquí para ti, sin importar lo que tenga que hacer. Sin importar a quién tenga que pisotear.
Ahora descansa, mi dulce niña. Tus días han sido muy caóticos, así que aprovechemos esta oportunidad para descansar bien esta noche. ¿De acuerdo? Un tarareo escapó de sus labios, nubló la vista, sintió un calor intenso, concentrado alrededor de su cráneo, que la mareó. El viaje a la mansión transcurrió como un borrón. La escuela, los árboles y el cielo nocturno se fundían en una bruma. Opera llegó primero. Abrió la puerta principal con antelación, preparó un baño, un pequeño refrigerio y dejó cremas y lociones medicinales sobre su tocador. Irumi le dio al demonio gato un abrazo largo y prolongado al dejarlo en su habitación para prepararse para dormir. Sollozó contra su chaleco mientras le devolvía el abrazo. Fuiste fuerte anoche, princesa. Respiró suave y tranquilizadoramente, con instintos paternales que la invadían mientras sus afiladas uñas se enredaban con cuidado en su cabello. Sus manos le tomaron la temperatura con destreza, con una mirada concentrada. Ahora en la intimidad de la mansión, Opera aprovechó la oportunidad para inspeccionar su cabeza y cuello minuciosamente, esperando no encontrar nada que hubiera empeorado desde aquella habitación polvorienta. Ojalá no tuviera que ser, porque Kiryu-senpai. Yo, lo empeoré, los fuegos artificiales, si no sollozó, bajando la cabeza con tristeza cerró los ojos mientras Opera inclinaba cuidadosamente su cabeza de un lado a otro, revisando sus movimientos y su piel desde múltiples ángulos. Misama, la voz de Opera se endureció momentáneamente, soltando su barbilla para concentrarse en la mano que descansaba sobre ella. Presionó ligeramente más la palma de su mano contra su espalda, sobresaltando a la chica, quien la miró con los ojos muy abiertos. Anímate con lo que estoy a punto de contarte, milady. Hay todo tipo de demonios en este mundo. Y sus decisiones, sus planes, sus ambiciones, son el resultado directo de sus creencias y actos. Otros pueden hacer cosas que inspiran ciertas reacciones o resultados. Al final, fue la decisión de ese alumno de tercer año, afirmó, soltando el abrazo mientras se inclinaba para mirarla, buscando la mirada de Irumi con atención. No te hagas responsable de las acciones de un demonio que ha estado planeando esto desde antes de que lo conocieras. No cargues, milady, con un peso innecesario. Quizás aprendamos más adelante, pero tú no eres responsable. Opera suspiró, ladeando la cabeza hacia adelante, frunciendo el ceño con irritación ante aquel vil insecto que se atrevió a tocar a su protegida. Respiró hondo, casi siseando de irritación al recordar lo que había presenciado la noche anterior. La sed de sangre y el miedo paralizante que la invadieron ante la visión tortuosa. Su joven ama en el suelo, heridas, huellas de manos esparcidas por su cuerpo en recuperación, aquel maldito demonio sentado allí con una rendición indiferente, con una sonrisa de autosatisfacción en el rostro. Quería arremeter contra él, destruir a ese demonio, arrancar esa expresión de la existencia. ¿Cómo se atrevió ese insecto a tocarla? ¿Cómo se atrevió a traicionar su confianza? ¿Qué más hizo? ¿Tenía algún plan? No podía ser todo. Este maldito suceso requirió demasiada paciencia, una preparación demasiado larga para culminar de esa manera. Opera apretó los dientes, sus colmillos brillaron brevemente a la luz antes de tomar una respiración tranquila y pausada, ordenando su rostro para volver a mirar a su atónita protegida, sin querer alterarla con su irritación persistente. Sí, ese demonio despreciable usó una creación que ayudaste a introducir en este mundo. Sin embargo, el inframundo ya posee innumerables dispositivos que podrían haber sido igual de letales. Es lamentable, un pecado, que quisiera empañar el hermoso espectáculo que has preparado. Pero al final, Kiryu-ami no lo logró. Tú y tus dos aliados de confianza, tus amigos, llevaron a cabo la batalla. Despertando admiración y atención de tus compañeros y más allá. Opera le tomó las manos, apretando suavemente sus dedos temblorosos. No siempre comprenderás a otro demonio, no siempre te llevarás bien con todos. Pero tú, mi señora, eres fuerte, carismática y amable. No dejes que las dudas y las inseguridades te impidan crecer. Celebra lo que ha sucedido, tu victoria, y aprovecha este tiempo para recuperarte, para renovar tus fuerzas, mi señora. Se pusieron de pie, haciendo una breve reverencia. Ahora se está haciendo tarde y necesitas urgentemente un baño. Ven conmigo. Rumi permaneció en silencio, atónita, asintiendo levemente mientras la guiaban a su baño privado. No fue hasta que se sumergió en las aguas humeantes y medicinales que le dedicó a Opera una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Opera. No hay nada que agradecerme, Misama. Tú, al igual que tu abuelo, has depositado tu más sincera confianza en mí. Permíteme, a su vez, brindarte lo que soy capaz de hacer.
declararon con franqueza, enjabonando los mechones morados con champú mientras desenredaban el cabello con un peine fino. Tarareaban con insatisfacción cada vez que encontraban polvo, suciedad o un nudo particularmente complicado. La emoción de los últimos días, junto con la forma de dormir de Rumi, había hecho estragos. Sus ojos permanecieron entrecerrados, una mezcla de concentración y una irritación apenas disimulada mientras atendían diligentemente todas las necesidades de Irumi. Mimaban a la niña, desde frotar cremas curativas en su espalda irritada, hasta cubrir suavemente su columna vertebral hasta el coxis con ungüentos anestésicos, y más. Sus manos temblaban de vez en cuando al ver la piel descolorida e irritada de su joven ama, lo que les revolvía el estómago violentamente. Aún les costaba soportar la trágica visión de todas sus viejas cicatrices, pero qué nuevas imperfecciones brotaran junto a las heridas que se cerraban lentamente. El rápido hechizo de curación y limpieza de Lord Sullivan solo podía hacer hasta cierto punto. Las oscuras pigmentaciones de los moretones, muchos de los cuales tenían la forma de esas malditas huellas de manos, desataron una furia que no habían sentido desde sus años de novatos, los primeros años que estuvieron al lado de Sullivan como simples mayordomos. Deseando derribar a sus oponentes, haciendo cualquier cosa para demostrar su superioridad, su valía ante el gran señor demonio que les había ofrecido una oportunidad, un camino diferente en la vida. Opera no había sentido esta sed de sangre hirviendo en su piel, tirando de la tensión al filo de sus colmillos, en mucho tiempo. Fue un alivio palpable cuando terminó el baño de la demonia, ya que sus numerosas heridas estaban ahora ocultas por vendas sueltas y un camisón cómodo. Buenas noches, mi señora. Llámeme si necesita algo más, insistió Opera, haciendo una reverencia respetuosa mientras Irumi decía por sexta vez que estaba lista para que terminara el día y dormir. Buenas noches, Opera, deseó Rumi con una dulce sonrisa, con las orejas caídas y los ojos pesados por el cansancio que le afectaba a cada miembro, mezclado con la dichosa relajación que sentía gracias a las cremas anestésicas y los relajantes musculares. A Rumi ya no le importaba mantenerse despierta. Vaya, eso sí que tardó un rato. Una voz masculina reflexionó con lo que sonó como un suspiro melancólico. Rumi se sobresaltó al oír la voz incorpórea y se incorporó de golpe en la cama. Parpadeó aturdida en la oscuridad de su habitación. Chilló, girando la cabeza de un lado a otro, intentando distinguir qué había en su habitación. Vamos. Ya. Está bien. Está bien. No nos estresemos más. Ya te estás poniendo morada. La voz la tranquilizó, haciendo que Irumi se sobresaltara aún más. Un grito ahogado salió de su garganta cuando algo diminuto le tocó el hombro. ¿Quién? ¿Quién? ¿De dónde? Exigió, pálida y retorciéndose mientras se sacaba apresuradamente de sus mantas y rodaba torpemente por el suelo, arrinconándose. Todo en silencio, escalofríos y ansiedad aumentaron en la chica mientras se preguntaba si esta era una ocasión para gritar pidiendo ayuda. ¡Ey! Está bien. Lo juro, Minimi. Rumi parpadeó, entrecerrando los ojos al ver la sombra que agitaba sus bracitos frente a su cara, sintiendo apenas una leve ráfaga de aire. Espera, tú eres. Bajó la mirada hacia el anillo de su mano derecha, palideciendo dramáticamente. Oh, ¡No! Creí que el abuelo te había llenado anoche. Por favor, no te asustes otra vez. Voy a buscarlo ahora mismo. Alto. Déjame detenerte ahí. No estoy pidiendo que me metan más maná por la garganta. Quería hablar. ¿Me oyes? Puedes oírme, ¿verdad? El avatar del anillo gritó, retrocediendo un poco mientras Rumi se ponía de pie tambaleándose. Se quedó paralizada cuando las palabras finalmente se registraron en su mente. Miró la sombra borrosa con desconcierto. Puedes hablar. Se echó hacia atrás, apoyándose pesadamente en la pared, sintiéndose débil. El cansancio la agobiaba, agravado por el dolor de cabeza que se le formaba. ¿Sí? El ser se acercó, dándole un ligero golpecito en la nariz, casi en tono de reproche. Caramba. La otra noche te dejó hecha polvo. Tu otro yo, la gran Mi, no estaba ni de lejos tan despistada. Aunque me amenazó con bastante vehemencia. Él rió, divertido. ¿Otro yo? ¿HMM? Ah, sí, tienes una versión demoníaca completamente desarrollada de ti misma encerrada en ese medallón. Y vaya si es cruel. Amenazó con estrangularme con mis propias entrañas si pudiera, bueno, si es que tengo alguna. La sombra se miró a sí misma, tocándose el abdomen. Probablemente encontraría la manera. Lo siento, ¿pero qué? Chilló Rumi, acercándose a la pared, horrorizada ante la idea de semejante amenaza.
Sabía que tenía una personalidad sellada con todas sus habilidades demoníacas, pero otra personalidad completamente distinta. Totalmente madura. Como una adulta. No te preocupes, no te preocupes. No era de eso de lo que quería hablar contigo. La sombra la tranquilizó, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Quería presentarme. Soy Ali Kiret, pero por favor, llámame Ali. Ali soltó una risita al final de su presentación, guiñándole un ojo y con una pose adorable. Ya veo, murmuró Rumi, agotada, mientras se alejaba lentamente de la pared. Se tambaleaba inestablemente mientras regresaba a su cama. Lo absurdo de su propia mente delirante le producía una sensación de náuseas en el estómago, un calor que aumentaba a pesar del frío de su habitación. Tal vez todo esto sea un sueño extraño. Mi anillo habla y quiere que lo llamen Alisan. Y tengo otro yo que hace amenazas de muerte. Ayer pasó mucho más de lo que pensaba. Tal vez la medicina que opera ha estado probando me está haciendo alucinar esta noche. Después de todo, sí, todo esto es un sueño extraño. Se tranquilizó a sí misma, subiéndose por las sábanas de su cama y acomodando su almohada. Minimi. Rumi apartó las mantas, se movió para meterse debajo de ellas y se acurrucó hecha una bola, apretando las mantas contra sí misma mientras, cansada, hundía la cara en la almohada. «Mi-chan». Ali le dio un codazo en el hombro, luego en la punta de la oreja, retrocediendo cuando la alargada extremidad intentó apartarlo de un golpe. Suspiró, rascándose la mejilla con incredulidad. «Supongo que hablaremos mañana, ¿eh?». Reflexionó con una mezcla de incredulidad y diversión, y se dejó arrastrar de nuevo al ring sin más protestas. Miyumi se estiró sobre su cama mientras las cadenas retrocedían, gimiendo. Se giró y refunfuñó. Se acurrucó de lado, moviendo la cola con irritación. Pequeños gruñidos y rugidos resonaron en su espacio, echándose el pelo largo sobre el hombro para comprobar cuánto morado había invadido el azul. Frunció el ceño mientras sentía un nudo en el estómago, otro gruñido retumbó en lo profundo de su garganta mientras el calor recorría su cuerpo, haciéndole desear clavar los dientes en algo. Fue extraño. Sabe que estuvo furiosa la noche anterior, siseando y arañando desesperadamente para destruir. Pero se calmó en el momento en que su mitad humana se materializó en la prisión. Reduciendo la coloración púrpura a aproximadamente la mitad. ¿Eran esos efectos temporales? Deben serlo, viendo que el tono casi ha cubierto todo su cabello. Sin mencionar que en el segundo en que salió de ese espacio, esa sensación desgarradora y destructiva volvió a abrumar sus sentidos. A pesar de la diversión que su pequeña mitad tuvo todo el tiempo. A pesar de esto, a pesar de aquello, seguía furiosa. Seguía estresada. Quería destruir. Castigar. Ser. Soltó el cabello, se incorporó y extendió una pierna, pateando una almohada hacia el oscuro abismo que la rodeaba, y luego otra, arrojando los cojines con todas sus fuerzas, mientras un gruñido aterrador se dibujaba en sus labios rosados como pétalos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea todo. Gritó Yumi con irritación. Le dolía el cuerpo, un calor le hervía la sangre. El dolor de estómago le causaba una gran incomodidad, y quería arrancarse los dientes, clavar sus garras en otro. Quería desgarrar y cortar, gritar, herir, alimentarse, temeraria y rápida. Yumi se lanzó hacia atrás una vez más. Jadeos agitados escapaban de sus labios, el estrés aumentaba sin cesar. Colmillos se clavaron en sus labios hasta hacerla sangrar. Sus manos se aferraron a las mantas carmesí que la envolvían, ocultando sus ojos ardientes tras su bíceps. «¿Kalego?», gimió, hablando al vasto vacío, esperando con todas sus fuerzas que viniera esta noche, que estuviera aquí. ¿Verdad? Respirando hondo, luchó por controlar su exhalación. Un gemido se entrelazó con ella mientras se acurrucaba de nuevo en posición fetal. Ni siquiera pudo divertirle la forma en que su pequeño ser reaccionaba ante la molesta sombra. Toda la energía que había usado antes, ayer, en la madrugada, se había esfumado. Solo quedaban pequeñas brasas de aquel infierno furioso. Y de esas cenizas algo más comenzó a encenderse, a extenderse como un incendio forestal por sus venas, agitándose, doliendo, transformándose, fortaleciéndose. En este punto, anhelaba llorar, maldecir la existencia. Su dolor era abrumador, ardiente, retorciéndose peligrosamente en una horrenda gama de otras emociones, envidiando una de ellas, que ardía con tanta intensidad, de la mano de su ira. ¿Por qué es tan fuerte aquí, donde no importa? ¿Por qué su fuerza no puede traspasar este encierro? ¿Por qué no puede proteger lo que realmente importa? ¿Qué fue todo aquello de la noche anterior? ¿Cómo llegó aquí su pequeño yo, su mitad humana, o era un cuarto ahora? ¿Volverá?
¿Qué tiene que hacer para tenerla? ¿Qué tiene que hacer para sanar, para romper, para escapar? Quiere escapar. ¿Qué sentido tiene su vida si depende tan firmemente de su lado más débil? No podía defenderse. Apenas logró romper las cadenas para verter todo el maná que pudo y potenciar ese hechizo sin dañar irreversiblemente a su humano. Y cuando su cuerpo perdió el conocimiento y ese mocoso empezó a tocarla y explorarla, si hubiera podido, le habría quemado sus sucias manitas hasta convertirlas en patéticos muñones, incapaces de volver a tocar a nadie mientras viviera. Pero no podía hacerlo. Estas malditas restricciones no se lo permiten, no le permiten desahogarse cuando quiere, no le han permitido casi nada durante estos largos e insoportables años. No pude evitarlo, no puedo. Pero quiere. Anhela. Que ayude, que proteja, que destruya, que conquiste. Libérala, libérala, libérala. Yumi anhela ese sabor de libertad, para atacar a cualquiera que se atreva a dudar, que se atreva a mirar mal, que se atreva a poner una mano insignificante sobre lo que es suyo. Suyo. Su libertad. Sus decisiones. Su cuerpo. Su abuelo. Su mamá gata. Sus inadaptados. Sus bablis. Su cachorro. Su inframundo. Suya, suya, suya. Se elevó de golpe, desplegó sus alas por completo mientras un gruñido resonaba en todo el espacio. Profundo y oscuro, lleno de posesión y advertencia. Algunas plumas de tinta comenzaron a descender lentamente al desplegarse bruscamente sus gigantescas extremidades. Una magnífica mezcla de plumas y un patagio coriáceo y siniestro. Sus vibrantes ojos púrpuras humeantes se clavaron en Kalego, emitiendo un tono ominoso como veneno. Él permaneció allí, paralizado. Un jadeo entrecortado escapó de sus labios, su ritmo cardíaco se aceleró, cada parte de él en tensión desde que entró en ese lugar, desde que esa peligrosa visión se posó sobre él. Hipnotizado momentáneamente por el despliegue de sus alas, completamente extendidas, rozando las cadenas de arriba. La opresiva plata se estremeció y se balanceó al compás de sus alas, emitiendo una melodía escalofriante. La escena, en conjunto, era tan amenazante como hermosa. Kalego cambió de postura, sintiendo un nudo en el estómago al mirarla a los ojos. La ansiedad lo invadió, junto con otro sentimiento que no lograba identificar. ¿Trepidación? ¿Asombro, tal vez? Lo invadió aún más con aquel terror. Una corriente eléctrica recorría su columna vertebral. La palma de su mano, marcada con aquella punzante señal, empezaba a sudar. Una sensación de entumecimiento le subía por el brazo. Como si una atadura lo hubiera incitado a cruzar el límite. Acercarse a la demonia, acercarse a su territorio, a su alcance. Inclinó la cabeza en el instante en que su intensa mirada se posó en él, en un gesto de sumisión mientras se dirigía lentamente a la cama tras un breve instante de vacilación. Esa sensación se intensificó, transformando su inquietud en una agradable calma. Deseaba poder desplegar sus alas para demostrar aún más su rendición, su sumisión a su poder, a su dominio, a su fuerza. Con movimientos cautelosos y abiertos, Kalego ascendió a su preciado territorio. Una parte de él sabía que era la única manera de continuar la larga noche con algo de paz. La cantidad de veces que ella le había exigido que compartiera su espacio desde que se conocieron era bastante evidente. Esta era su única opción, a menos que planeara adentrarse en los escalofriantes horrores y las manifestaciones alucinógenas del malévolo abismo rico en éter que rodeaba este pequeño tramo de estabilidad. Pero otra parte, enterrada y extendiéndose, se extendía. Anhelaba ese acogedor rincón de territorio. Cerbero, en lo más profundo de su mente, lo instaba, gimiendo y aullando. Empujándolo hacia adelante a pesar de los gruñidos mortales que la demonia hacía retumbar en su garganta. Los amenazantes gruñidos de Miyumi cesaron en el instante en que sus manos se posaron sobre las sábanas que se amontonaban cerca de su figura. En su lugar, un ronroneo coqueto la envolvió mientras se arrastraba hacia él al borde de la cama, invitándolo a acercarse. Una mirada vidriosa se posó en sus ojos brillantes, con el iris entrecerrado. Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro. La imponente demonia se acercó, azotando el aire con la cola con movimientos punzantes. Una palabra pronunciada repetidamente en voz baja. Ronroneó sedosamente a través de colmillos brillantes y labios manchados, hinchados y vidriosos por su propia mordida. Sus magníficas alas permanecieron completamente extendidas, sumergiéndolos a ambos en sombras que se arrastraban. Sus ojos son encantadores, irradiando una intensidad misteriosa y brillante en medio de la oscuridad.
Una presencia todopoderosa y caótica que Kalego no había sentido desde aquel primer avistamiento, hace meses, durante la carrera de vuelo y la clasificación oficial. La de ese colosal demonio envuelto en caos y absolución. Su sangre comenzó a arder, su corazón latía más rápido al darse cuenta de aquello. Ese miedo, esa oleada de miasma y maná que lo asfixiaba. Despertando tantas emociones, muchas de ellas en conflicto directo. Quería correr, esconderse, huir de esta depredadora suprema, pero al mismo tiempo quería quedarse, aferrarse a ella en esa oscuridad, a ese calor sofocante que emanaba. Una oleada de lujuria y gula se concentró en su garganta. Salivando, colmillos doloridos, un hambre que le llegaba hasta lo más profundo. Su cuerpo tembló. Una fuerza iracunda se enroscó, sacudiendo sus extremidades mientras una neblina similar a la de la pereza se instalaba en su mente, ralentizando sus movimientos, sus pensamientos, sus reacciones. Su orgullo se hizo añicos en su presencia, su habitual control perfecto se rompió, alimentando un susurro de furia hacia esta tentadora frente a él. Sabía pasivamente, sin duda, que todo esto era obra suya. Ella era la que mandaba, él la marioneta de esta danza despreocupada de sensaciones peligrosas, que enturbiaba sus pensamientos y su control sobre su propio cuerpo. Se acercó, cerniéndose como una depredadora sobre Kalego, quien mantuvo la mirada fija en la ropa de cama, esperando que la fachada de docilidad fuera suficiente, esperando que la falta de contacto visual le devolviera el control de su propio cuerpo. Al ver la ominosa manifestación de su miasma que se extendía por el abismo, levantó la cabeza antes de poder controlarse. Miyumi balbuceó, encontrándose con su mirada, su voluntad haciéndose añicos aún más. El anhelo de ver esa mirada cautivadora lo abrumaba, susurrándole deseos y necesidades. El arrepentimiento y la excitación se mezclaron, erizándole el vello al ver su mirada diabólica clavada en él. Mía, ronroneó ella en voz alta. Esa sola palabra inundó sus sentidos, más fuerte, más intenso. Cara a cara con el perro guardián. Gruñó, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad para alejarse poco a poco de su actitud amenazante y errática. Kalego, mi cachorrita. Arrulló Miyumi con alegría, con la baba goteando lentamente por su barbilla. Mierda, Kalego exhaló contra su propio juicio, palideciendo ante la seductora, perdida en el torbellino de sus instintos. Haciendo una mueca, sintió que sus propios instintos se agudizaban. Escalofríos por todo el cuerpo lo invadieron ante la peligrosa situación en la que se encontraba con la poderosa demonia. Se tragó una súplica que parecía querer brotar. Sabía a miel, una tentación, suave y cálida, cargada de emociones desagradables. Sintió una traición al quedarse sin aliento, al no pronunciar las palabras que le ahogaban la garganta. Se tambaleó, encogiéndose de hombros ante la muestra de debilidad, gateando hacia atrás más arriba en la cama, lento y cuidadoso, dudando en actuar demasiado rápido. Observaba sus colmillos con temor mientras ella lo seguía. Manos extendidas, buscándolo con una dulzura engañosa. Contra su voluntad, Kalego dejó escapar un grito en el momento en que Miyumi se abalanzó. Extendiendo la mano con una velocidad que apenas podía seguir, sus brazos lo aprisionaron contra el colchón, su cabeza se inclinó hacia abajo sobre la suya. Su tacto dejó un rastro ardiente de sensaciones intensificadas en su piel, una sensación similar a que le empaparan la piel desnuda con múltiples frascos de pociones de súcubo. Labios tan cerca, cada nervio de su cuerpo se activó. Su aliento ardiente dejaba estelas de vapor con cada exhalación, el calor rozando sus labios. Las pupilas se dilataban erráticamente, brillantes, de un púrpura venenoso con un brillo aterrador en su interior. Un hambre que hervía. Una respuesta de casa. Una exigencia de su propia biología. Sus ojos comenzaron a arder, se encendieron en un violeta brillante en respuesta, sus músculos se tensaron. El impulso de abalanzarse, de gruñir y morder, de enfrentarse a la demonia palmo a palmo. Kalego se atragantó al chocar contra sus almohadas, tomando un jadeo ansioso cuando sus manos se aferraron a su cuello y hombros, inmovilizándolo con fuerza contra la cama con un arrullo. Mío, repitió Miyumi aturdida. Su rostro se acercó cada vez más a su cuello. Mi cachorro mío, susurró contra su garganta apretada. Sus colmillos doloridos rozaron su piel mientras sus manos se deslizaban, sus uñas se clavaron en sus bíceps, manteniéndolo atrapado bajo ella. Su corazón latía bajo su agarre en un ritmo hermoso. Un calor hirviente, solo suyo, encontrándose con el de ella. Llenando a la demonia con la mente nublada con una extraña sensación de emoción. Su presa, suya, suya, suya.
Su sangre goteaba sobre la superficie de su piel, manchando sus afiladas uñas. Ella inhaló bruscamente, sus labios rozando con delicadeza su yugular, sus afilados dientes descendiendo hasta su clavícula. Se quedó quieto, con el pecho agitado mientras intentaba enderezar su mente. Cuidadoso de no provocar que la demonia lo matara en caso de que hiciera un movimiento en falso. Kalego miró la parte superior de su cabeza, con un impulso creciente de tirar de su largo cabello, de agarrar sus orgullosos cuernos con un gruñido de advertencia, de intimidar esas orejas largas y sensibles. Tragó saliva, cerró los ojos brevemente, intentando con todas sus fuerzas despejar su mente, inclinando la cabeza hacia abajo, apenas pudiendo ver con claridad la expresión que se había apoderado de su rostro, queriendo devolverlos al reino de la cordura antes de que algo pudiera ir más allá. Miyumi volvió a hablar con cuidado, estremeciéndose cuando sus uñas arañaron su piel, dejando rastros de sangre, preguntándose si era inútil intentar hacer entrar en razón a la demonia en el umbral de su ciclo maligno. Miyumi, cálmate, por favor. Intentó razonar, apretando los dientes de dolor, y con un impulso de corresponderle cuando sus dientes se hundieron en su hombro con avidez. Tembloroso, con el pelo erizado mientras sus colmillos se clavaban más profundamente. Kalego parpadeó rápidamente, con la respiración entrecortada, mientras sus fuertes mandíbulas lo soltaban con la misma rapidez. Su propia sangre manchó sus labios, tiñendo el rosa de un atractivo carmesí. Kalego tragó saliva, con la garganta secándose al mismo tiempo que su boca comenzaba a llenarse de una baba desagradable. Esa lujuria y glotonería casi abrumaban todos los demás sentidos, mientras sus propios colmillos dolían en respuesta a su brutal mordisco. Completamente incapaz de apartar la mirada de aquella visión hipnótica. La demonia respiraba ahora con dificultad, sus garras desgarraban la carne de sus muñecas mientras retrocedía tambaleándose, intentando arrodillarse, aún cerniéndose sobre él en su lucha interna. La bruma púrpura fluctuaba en su ferocidad, mientras el azul recuperaba lentamente su lugar en su visión borrosa. Kalego gruñó y gimió, con el rostro enrojecido por una inquietud rosada, mientras se veía obligado a yacer debajo de ella mientras se recomponía. Esas emociones abrumadoras se atenuaban, pero aún se desataban contra su voluntad al verla. La terrible demonia estaba a la altura de Lilith. Kalego no tenía ninguna duda al respecto. Anhelaba escapar de este infierno, pero se sentía inseguro. ¿Por qué había deseado tanto entrar en ese lugar infernal? Sabía que ella luchaba contra sus ciclos de lujuria y maldad, así que ¿por qué? Kalego susurró lentamente, aún aturdida, sacándolo de sus pensamientos convulsos. La sensación de sangre en su lengua la alejaba poco a poco de la espiral hipnótica de dejarse llevar por sus instintos mientras miraba a Naverius, con los párpados pesados. ¿Kalego? Yumi intentó pronunciar su nombre de nuevo, con un tono confuso, recuperando la conciencia. Sus largas orejas se agacharon, la pérdida de aquel calor abrumador la dejó helada. Por el amor de Dios, déjame ir. Gruñó Kalego en cuanto ella pareció recuperar la lucidez, con la voz apenas ahogada. Deseaba arrancarse la piel del tormento que sentía, la tortura que le infligía aquella maldita seductora. La mismísima demonia se atrevió a seguir mirando hacia abajo con desconcierto, mientras el púrpura de su cabello se desvanecía de su cuero cabelludo, dejando al descubierto de nuevo los mechones azul oscuro. Se movió, soltándolo sorprendentemente de su férreo agarre sin siquiera un comentario humillante, inclinando la cabeza hacia un lado mientras inspeccionaba la sangre que cubría las yemas de sus dedos y el chorro que goteaba de sus labios y se extendía desordenadamente por su garganta y más abajo. La cabeza de Miyumi se apoyó en su propio hombro, y vio sus alas desplegadas. Al moverse un poco más, sus alas se curvaron, plegándose cuidadosamente hacia sus raíces, y suspiró agotada, girándose para desplomarse sobre la cama con un gemido y un movimiento exagerado de brazos, cubriéndose con las mantas arrugadas, apretando la tela contra su clavícula para luchar contra las extrañas sensaciones que la recorrían. La sangre manchaba, empapando la tela. La acción hizo que Kalego se apartara de ella de un salto, burlándose del brillo divertido que empezó a aparecer en sus ojos. Vaya. Vaya que te he dejado hecho polvo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bromeó finalmente, riéndose entre dientes mientras le daba un codazo en el hombro desde donde yacía, mirándolo fijamente. Él apartó inmediatamente la mano de Kalego de su herida, refunfuñando y gruñendo, intentando apartar la mirada de ella mientras su camisón se volvía pesado por la sangre que le empapaba. Para allá. No era ninguna broma, maldita sea. Kalego se acomodó, gruñendo por cómo el collar se le pegaba a la herida. Aún hirviendo de rabia, movió bruscamente las almohadas.
¿Por qué tengo que aguantar tus absurdidades? No puedes hablar en serio cuando dices que este es tu primer ciclo de maldito demonio. Siguió refunfuñando, su mal humor empeorando, sintiéndose incómodamente alterado por estar a su merced, y ella ni siquiera estaba en sus cabales para darse cuenta de lo que le estaba haciendo. Ni siquiera sabía qué lo enfurecía más. Estos últimos días. Juro que todo en el maldito inframundo está conspirando contra mí para mandarme a una tumba prematura. Lo siento. Se disculpó Miyumi, juntando las manos en una disculpa tímida. Cállate. No seas tan gruñón, perrito. De verdad lo siento. Todavía no conozco los estúpidos desencadenantes. Dios mío. Y yo que pensaba curarte y recompensarte por el buen trabajo que hiciste la otra noche. Gimió, con su magia ya en acción para detener la hemorragia y limpiar su camisa, aunque no hizo nada más para curar la enorme marca de mordedura que le había dejado en la clavícula y el hombro. Le sacó la lengua burlonamente cuando la sangre desapareció de su ropa, enfureciendo aún más al perro guardián. ¿Por qué demonios querría yo una recompensa de ti? Y no me vengas con esa disculpa a medias. Eres demasiado divertido y despreocupado. Eres un simplón descuidado. Kalego despertó con una maldición en la boca, el rostro enrojecido hasta la médula. Gruñó, haciendo una mueca de dolor mientras se sujetaba el hombro con desgana, mirando hacia abajo con tristeza, viendo las marcas de aquella maldita mordida y las líneas que iban desde su bíceps hasta sus muñecas aún allí. Su voz resonaba en su mente. Un escalofrío le recorría la espalda al recordar por qué aquella mocosa insoportable se negaba a curarlo, un razonamiento probablemente arraigado en sus siglos. Una idea inquietante. Que todo lo que ocurriera en ese espacio afectara su cuerpo físico en igual medida. ¿Marcado como suyo? ¡Qué razonamiento tan idiota! Esa maldita personificación del pecado. Gruñó, levantándose de la cama a trompicones, con la piel alrededor del cuello y las puntas de las orejas ardiendo mientras se dirigía al baño contiguo. Los gruñidos se reavivaron al ver las marcas rojas en forma de media luna a ambos lados de su rostro, causadas por los pellizcos que la demonia rebelde le había dejado durante la última parte de su visita. Gruñendo para sí mismo mientras seguía con su rutina matutina, intentaba ocultar las marcas de la seductora. Con el ceño fruncido ya grabado en su rostro, Kalego se preparó para otro día agotador en Babbles, esperando contra toda lógica que hoy no le provocara una migraña excesiva, aunque no tenía muchas esperanzas en ese pensamiento absurdo. Era la espectacular despedida de aquel desastre infernal de fiesta de batalla. ¿Qué más podía esperar hoy sino un día ruidoso, descontrolado y con esos idiotas en el centro de atención, a pesar de sus deseos? Murmuró Kalego, parpadeando con cansancio ante el suave destello rojo de su teléfono fijo, que le avisaba de que le habían dejado un mensaje de voz ayer o quizás en las horas más intempestivas de la madrugada. Suspirando, pulsó el botón de reproducir mientras se llevaba el café humeante a los labios. A pesar de los infiernos de los últimos meses que lo habían agotado, se sentía más ligero y aliviado con la noticia. Quizás hoy no sería tan terrible como había supuesto. Fin del capítulo.